Hola, ¿cómo están, tercero? En este recorrido histórico que estamos haciendo sobre el estudio de las fuerzas y el movimiento, es importante que mencionemos que Newton, al enunciar la primera ley, la ley de inercia, como ustedes ya vieron la clase pasada, se basa en investigaciones de otro científico muy importante que ustedes conocen, que es nada más y nada menos que Galileo Galilei. Galileo, hacemos un repaso, fue un físico y astrónomo que vivió entre los años 1564 y 1642 y que se destaca por su constante utilización del método científico en sus investigaciones, lo cual es algo muy importante para la época. Y como bien sabemos, también es famoso por sus estudios sobre los movimientos, tanto de los cuerpos celestes como de aquellos que se mueven en la Tierra. Si nosotros quisiésemos abordar toda la historia y todos los aportes de Galileo a la física y a la astronomía, deberíamos dedicarle toda una clase. Pero la idea de este video es que nos enfoquemos en aquellos aportes que fueron pilares para que luego se enuncie la primera ley de la dinámica. En sus estudios del movimiento, Galileo utilizaba distintos tablones de madera, sobre los cuales hacía deslizar distintos cuerpos esféricos. Algunos los colocaba de manera inclinada y otros en posición horizontal. En uno de sus tablones horizontales, Galileo comprobó que si se aplica una fuerza a un cuerpo esférico, este va a moverse, obviamente, y su movimiento va a continuar incluso cuando ya no exista contacto entre la mano y la esfera, lo cual significa que el movimiento de la esfera puede darse sin que exista constantemente la acción de una fuerza aplicada sobre el mismo. Y utilizando otro tablón más liso, lo que comprobó es que la distancia recorrida por la esfera era mucho mayor. Obviamente que iba a detenerse, al igual que en el caso anterior. ¿Debido a qué? Debido al rozamiento, a la fricción entre la superficie del tablón y el cuerpo esférico. Pero comprobó que durante el tiempo que durase el movimiento de la esfera, la distancia recorrida era mucho mayor. Entonces, ¿qué imaginó Galileo? Que si pudiese eliminarse del todo la acción del rozamiento entre la esfera y el tablón, el cuerpo continuaría moviéndose indefinidamente en una trayectoria rectilínea y con velocidad constante, es decir, sin que ese cuerpo se retarde, cambie de velocidad. Otro experimento de Galileo consistió en utilizar dos tablones colocados de manera inclinada y enfrentados entre sí, unidos por un tercer tablón del mismo material que los otros dos, colocado en posición horizontal. Si se suelta el cuerpo esférico desde determinada posición inicial y a cierta altura medida desde la horizontal, Galileo comprobó que si las superficies son lo suficientemente lisas, la esfera rodaría hasta alcanzar nuevamente en el otro plano inclinado la misma altura que tenía cuando fue iniciado el movimiento. Si disminuye la inclinación del segundo plano inclinado, al soltar nuevamente el cuerpo esférico, aumentaría la longitud recorrida por esta esferita y volvería a alcanzar aquella altura que tenía en el otro plano inclinado al comienzo del movimiento. Entonces, estas observaciones abren la pregunta de que si se utilizara un solo plano inclinado y una superficie lisa horizontal, la pregunta sería, ¿dónde estaría entonces la posición final?
hasta qué momento y en qué posición terminaría este movimiento. Todos estos experimentos fueron los que permitieron a Galileo sacar las siguientes conclusiones. Que si un cuerpo está en reposo, es necesaria la acción de una fuerza sobre él para ponerlo en movimiento. Una vez iniciado y después de cesar la acción de las fuerzas que actúan sobre él, seguirá moviéndose indefinidamente en línea recta y con velocidad constante. Esto es lo que le permitió a Galileo definir un nuevo concepto, que es el concepto de inercia, y que es aquella propiedad que hace que los cuerpos tiendan a mantener, si están en reposo, su estado de reposo, y si están en movimiento, la velocidad que tenían inicialmente, es decir, la tendencia a mantener la velocidad constante. Bueno, esto fue una breve introducción sobre los aportes de Galileo. Espero que haya quedado claro y seguimos aprendiendo sobre estas leyes de Newton mediante las actividades propuestas. Un saludo.